El día de hoy mi compañero Álvaro Rivera Pedro Santiago y yo, Cruz Beis Juana, vamos a hablar sobre el científico John Herschel y el método científico. Comenzaremos hablando un poco acerca de la vida de John Herschel, uno de los científicos más conocidos de principios del siglo XIX en Inglaterra. Herschel nació en 1792 y murió en 1871. Era el hijo del famoso William Herschel, el descubridor del planeta Urano. Destacó en las áreas de óptica, cristalografía, mineralogía, geología, meteorología, química, entre otros, pero destacó aún más en astronomía. Hizo importantes contribuciones, entre las cuales están el descubrimiento de las órbitas elípticas de las estrellas dobles. Hizo la cartografía completa de los hemisferios celestes, pero además Herschel fue uno de los pioneros de la fotografía, ya que pudo fijar imágenes y fue el primero en imprimir fotografías en placas de vidrio cubiertas con emulsión de plata, e inventó en 1839 el papel fotográfico. En sus últimos años se convirtió en un filósofo natural y a su vez fue invitado a escribir una introducción a la Enciclopedia de Gabinete, la cual era una colección de libros semipopulares de la época. En este texto tenía que referirse a la filosofía y a la metodología de la ciencia. Herschel llamó a su libro Introducción a la Filosofía, y en este libro él representó al científico como activo y productivo. Cabe destacar que para escribir este libro, Herschel se basó en las ideas de Bacon y de Hume. Herschel fue quizá el primero en señalar con precisión que para cada nuevo hecho científico, para cada hipótesis confirmada, para cada teoría que se predice con éxito, hay dos aspectos distintos. Por un lado, el descubrimiento y por el otro, su verificación. En el contexto del descubrimiento, Herschel propone que a veces la ciencia se inicia con el análisis de los fenómenos, o sea, su separación en sus elementos constituyentes. Y para el contexto de la verificación, Herschel propone la inducción. El proceso de inducción. Para Herschel, la inducción fue uno de sus medios para llegar a la verdad. El conjunto de los diferentes pasos necesarios para establecer las leyes científicas se conoce como inducción. En la primera se definen las leyes y en la segunda se formulan las teorías. Para Herschel siempre existió la verdad, y la verdad se regía por una identificación, observación y una comprobación. Herschel fue capaz de crear reglas para el proceso de identificación. En total, son el conjunto de 5 reglas. 1. Buscar conjunciones frecuentes de antecedente y consecuente. Para Herschel, siempre hubo un antecedente real para un consecuente real, y si el consecuente real era verídico, entonces el antecedente debió de ser verídico. Esto nos llevaba a que el acontecimiento era totalmente verdadero. 2. Entre las anteriores, buscar cuando la ausencia de una consecuencia se acompaña de la ausencia de un mismo antecedente. Significa, si el antecedente no tiene un consecuente verdadero, entonces no existe el antecedente y por tanto el efecto y el acto no existen. Pero bien, si el consecuente carece de un antecedente, entonces no debería de existir y no es verídico, porque no tiene un antecedente real. 3. Buscar proporcionalidad entre antecedentes y su consecuencia. John Herschel pensaba que a cada acción pertenece una reacción. Él no podía medir la proporcionalidad en datos numéricos, pero sí podía saber si un antecedente tal era predecesor de un consecuente tal. Esto lo hacía comprender y comprobar que un antecedente efectivamente tenía una consecuencia. 4. Aún en los casos de acción directa y sin variación cuantitativas. Esta regla, más que una regla diferente, es un complemento de la anterior, y quiere decir que si son directas no deberían de tener variación cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Como ya lo dije antes, no podía contar la variación numérica, pero sí podía saber si el antecedente era único, o sea que solamente ese antecedente
era el predecesor de un consecuente tal o si había más antecedentes para un efecto. ¿A qué me refiero? Si un antecedente tenía un efecto, era de él y solo de él. Pero si ese efecto tenía más antecedentes, entonces era un conjunto de antecedentes que precedían a un efecto total y unitario. 5. Buscar si la inversión de la consecuencia sigue a la inversión del antecedente. Es lo mismo, es prácticamente explicando lo de la proporcionalidad. Quiere decir que si la consecuencia tiene un antecedente de la misma magnitud invertido en la misma consecuencia, entonces la consecuencia es verídica y puede llegar a comprobar que lo que está diciendo es real. Con estas reglas, busca que su investigación se base en hechos reales, que se rigieran por la causa-efecto, donde la causa precede de un hecho, que por su naturaleza será real, y una consecuencia que ser parte del mismo hecho y por tanto es real. Significa que, como ya lo vengo diciendo, si una consecuencia tiene un antecedente real, esta consecuencia también es real. La hipótesis. Dice que además de la inducción también se pueden crear y comprobar hipótesis. En este momento, él deja ver su naturaleza científica y haciendo que la idea científica sea llevada al nivel de la prueba, experimentación y observación. Su límite fue que no pudo relacionar las dos ideas en una conjunción unitaria, que revelara al científico como un pensador que obtuvo ideas con métodos distintos para un mismo fin. Herschel creía que las teorías eran de un nivel mayor que el de la inducción. Esto porque requería menos de la realidad material y más de la abstracción. Herschel no creía que la racionalidad y la inducción estuvieran peleadas, él más creía que eran un conjunto. No podía existir la una sin la otra, pero no podía explicarlo sin contradecirse. ¿Por qué contradecirse? Él creía que todo lo real era lo que pasaba, lo que veíamos, lo que podíamos comprobar, y no así que la realidad se encontraba más racional y más en el mundo de las ideas que en el mundo verdadero. Por esta razón, él nunca pudo comprobar esta teoría y nunca pudo hacerlas venir en un solo fragmento para su época. Si él hubiera podido conjuntar inducción y racionalidad juntas, sería uno de los que hubieran descubierto antes que todos una verdad absoluta, o por lo menos acercarse mucho más a lo que consideramos una verdad absoluta, sabiendo que esta verdad absoluta no existe, y también él estaba consciente de esto. El pensamiento y el desarrollo del pensamiento de Herschel. Como tal, Herschel sabía muy bien que no hay reglas precisas para generar buenas teorías científicas. Sin embargo, quizá como compensación a su vaguedad en este punto, Herschel se refugió en el lenguaje newtoniano y propuso que los científicos deberían perseguir las causas verdaderas, como él lo mencionó, verae causae, en lugar de correr tras ficciones especulativas. Pero desafortunadamente aquí tampoco pudo proporcionar reglas precisas para distinguir entre la realidad y la fantasía. Al ser él de un pensamiento puramente inductivo, no pudo representar cómo sería el mundo de la fantasía y de la realidad sin estar hablando de racionalidad e imaginación. Así que tampoco progresó mucho su idea de este cambio. Pero lo que sí podemos denotar, y lo podemos ver en el contexto de estos filósofos del siglo XIX, fue la verae causae. ¿Qué quiere decir? Causas verdaderas. Las causas verdaderas son aquello que se puede comprobar, aquello que tiene realidad, que tiene un antecedente y un consecuente, los dos de naturaleza real, y que por tanto un hecho puede significar realidad. Herschel fue uno de los personajes empiristas inductivos que se basó en la verdad para explicar la mayor parte de las cosas que pasaban en aquel tiempo. Las verdades son causas de un antecedente verdadero.